Y como sabemos, en Estados Unidos para ser elegido presidente hay que lograr 270 electores. Era el número clave. Bueno, finalmente Donald Trump consiguió 279, 9 más de los necesarios, del número mágico. Hillary Clinton terminó con 228 electores. Sin embargo, en votos, cantidad de votos, el sistema de Estados Unidos es indirecto. Ganó por una muy pequeña diferencia Hillary Clinton, 47,6% a 47,5% de Donald Trump. Una diferencia de 220.000 votos. Y también es importante destacar que los republicanos van a mantener el control de las dos cámaras en el Congreso. Concretamente, en el Senado, que son 100 escaños, para los republicanos habrá 51 de los 100 escaños y 45 serán para los demócratas. En tanto, en la Cámara de Representantes, el Partido Demócrata tendrá 193, sumó 6 escaños, y los republicanos 238 que perdieron 6. Sin embargo, también conservan la mayoría, 20 más que la mayoría que tendrían para manejar la Cámara. Vamos a empezar a recorrer ya el material de nuestros enviados a Nueva York, que estuvieron, por supuesto, hablando con la gente durante y después de las elecciones. Sí, obviamente el resultado sorprendió a todos y vamos a ver qué dice la calle en Estados Unidos. Just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. It's time. It's been what they call a historic event, but to be really historic, we have to do a great job. And I promise you that I will not let you down. We will do a great job. We will do a great job. Después de una extensa madrugada y de la conmoción que significó que Donald Trump fuera el presidente electo de los Estados Unidos, Hillary Clinton le habló a la población y a sus votantes en especial y les pidió que le dieran una chance al liderazgo de Trump. Oh, I'm very happy with the outcome. My husband and I are farmers, and we know that he thinks more about the farmers than the other options. So we're very happy how it turned out. Got my wish. What do you expect for him? I expect him to keep his promises to make America great again. We once were a nation that was great, and we will be a nation that is great again. I think it's a good thing that Donald Trump's got elected. We live also on a ranch, and my husband and my kids are all in the oil and gas, and I'm hoping he'll bring that back so they can get their jobs back, because they have all lost their jobs because of all of this. And I just feel like you can feel the change in the air, and a great movement has been started, and America's going to be great again. Make America racist again. Oh yeah. Oh, I'm not really sure because I'm Australian, so we don't know too much about it. But I think it'll send America backwards. Vamos a ver las reacciones entre los demócratas. Anoche, esta madrugada, prácticamente Hillary Clinton se fue a dormir y pidió que se vayan a dormir los seguidores sin hablar. Pero sí lo hizo este mediodía cuando pidió perdón a los seguidores, llamó a la unidad y también pidió darle a Donald Trump una oportunidad para gobernar. También habló Barack Obama, el presidente. Adelantó que la transición será pacífica y que lo va a recibir mañana a Donald Trump en la Casa Blanca. Anoche felicité a Donald Trump y ofrecí a trabajar con él por nuestro país. Espero que él sea un presidente con éxito. Lo deseo para todos los estadounidenses. Este no es el desenlace que queríamos y por el que trabajamos tanto. Siento mucho que no hayamos ganado estas elecciones por los valores que tenemos, pero yo siento un gran orgullo y gratitud por esta maravillosa campaña en la que trabajamos juntos. Este grupo diverso
y con mucha energía. Usted representa lo mejor de Estados Unidos. Y haber sido su candidata ha sido uno de los mayores honores de toda mi vida. Luego de las palabras de Hillary Clinton, habló Barack Obama, quien admitió sus diferencias con Donald Trump, pero abogó por una transición pacífica. Mañana recibirá al presidente electo en la Casa Blanca, quien asumirá su cargo el próximo 20 de enero. Ahora bien, no es secreto que el presidente electo y yo tenemos diferencias muy significativas, pero recuerden, hace 8 años, el presidente Bush y yo tuvimos diferencias muy significativas, pero el equipo del presidente Bush fue muy profesional y cortés en asegurarnos de que tuviéramos una transición ágil para que pudiéramos empezar a trabajar. Y una cosa que uno aprende en este trabajo, entre la presidencia y la vicepresidencia, estas instituciones son más grandes que no son las personas. Así que he instruido a mis equipos para que nuestros equipos trabajen conjuntamente tan duro para que sea una transición exitosa para el presidente electo. Porque ahora estamos haciendo barra para tener un país unificado. Es la transición pacífica del poder. Ayer tuve la oportunidad también de hablar con la secretaria Clinton y tuve la oportunidad de escuchar sus declaraciones. No podría sentirme más orgullosa de ella. Ha tenido una vida extraordinaria en servicio público, fue una gran primera dama, fue una senadora extraordinaria por el estado de Nueva York y no pudo haber sido una mejor secretaria de Estado. Me siento orgulloso de ella. Muchos de los estadounidenses la ven a ella como su candidatura, su nominación fue histórica y envió un mensaje a nuestras hijas en todo el país de que ellas pueden lograr los niveles más altos en la política y me siento confiado de que ella y el presidente Clinton van a seguir haciendo un gran trabajo por las personas aquí en Estados Unidos y en todo el mundo. Tenemos que recordar que todos estamos en un equipo. Esta es un equipo en que no hay demócratas y republicanos. Primero, somos estadounidenses primero que nada. Somos patriotas primero que nada. Todos queremos lo que es mejor para este país. Eso lo escuché en las declaraciones del señor Trump anoche. Eso es lo que escuché cuando hablé con él directamente. Y eso me alentó. Eso es lo que el país necesita. Vamos con nuestro invitado en el piso para analizar el resultado de las elecciones, Gabriel Puricelli, sociólogo y analista internacional del Laboratorio de Políticas Públicas. Gracias por estar acá. Buenas noches. ¿Por qué ganó Trump cuando todo indicaba que no? Bueno, podemos indicar tal vez 4 factores. Por un lado, Hillary Clinton no fue capaz de traducir en votos la alta popularidad del presidente saliente de su propio partido, la frustración de largo plazo por la falta de oportunidades de ascenso social para la generación actual y tal vez para las generaciones futuras, que parece haberle pasado una factura en esta elección particular, la pérdida de empleos tradicionales industriales, sobre la cual machacó muy eficazmente Donald Trump, acusando al libre comercio, a la globalización y a la economía verde que deja a Estados Unidos sin estos puestos de trabajo. Y por otro lado, tampoco fue capaz Hillary Clinton de ganar aquellos estados del norte de los Estados Unidos, naturalmente demócratas, donde ella había perdido las internas del partido con Bernie Sanders. Gabriel, ¿por qué los medios y sobre todo los encuestadores en un país tan avanzado como Estados Unidos no vieron este triunfo de Trump? Bueno, creo que más bien hay que imputárselo a la lectura que hemos hecho de las encuestas, porque con el diario del lunes la cifra que obtuvo Hillary Clinton fue más o menos la que anticipaban las encuestas, mientras que la cifra que obtuvo Donald Trump estuvo dentro del margen de error de las últimas encuestas, con lo cual es difícil decir que haya sido una sorpresa. La elección fue competitiva desde el principio. Por supuesto, cuando hay un partido en el gobierno, es ese partido el que tiene que demostrar que es capaz de revalidar títulos. Es decir, se puede decir que esta era una elección que
Hillary tenía para ganarla o para perderla y que el peso de ese esfuerzo estaba en ella. La campaña de Donald Trump fue sin duda muy eficaz y está recogiendo un malestar que atraviesa distintas economías industrializadas del hemisferio norte. Es decir, viene en la misma ola en la que llegó el Brexit al Reino Unido y en la misma ola de popularidad de las ultraderechas europeas que anuncian las encuestas para próximas elecciones en Francia y en Alemania. Gabriel, analizamos un poco la composición de ese voto a Donald Trump y por si vemos el sexo, el 54% de las mujeres votó por Hillary, quizás la diferencia de las mujeres podría haber sido mayor, y también es verdad que los más jóvenes votaron a Hillary y los de mayor edad a Trump. Pero si vemos también el tema de la raza, digamos, ¿no? Hubo una mayoría de los negros y las minorías latinas a Hillary y Trump concentró todo el voto blanco. Así es, sobre todo el voto blanco de la raza, digamos, de menores calificaciones académicas, ¿no? Porque entre los blancos con más créditos educativos también fue bastante exitosa la campaña de Hillary. Y también jugó, por supuesto, un rol la cuestión de la religión. Uno de los aspectos más curiosos es que cuanto menos asistencia a iglesias o templos registraban los votantes, menos propensos eran a votar a Trump. Es decir, un corte cultural muy significativo, pero sobre todo me parece que también hay que poner el foco en esta capacidad que mostró Trump de atraer a un electorado tradicional del Partido Demócrata en algunos estados del norte para fortalecer esta coalición republicana tradicional de estados del sur y áreas rurales. Y con esto hizo la diferencia que le permitió obtener, si no más votos, más electores que Hillary Clinton. Ahí estamos viendo justamente la placa sobre la raza, pero también el tema educativo que recién se comentaba, es como para destacar, porque los que tienen secundaria o menos, el 51% votó a Trump, y de los que tienen estudios de posgrado, el 58% optó por Hillary. Y también en cuanto a los pequeños pueblos y la población rural, el 62% votó por Trump. Vos hablabas de la religión, la comunidad judía se volcó mayoritariamente a favor de Hillary, el 71%, y los protestantes, la mayoría a Trump, y también los católicos, eso de ir a iglesia o no. Y los que no tienen ninguna religión, casi el 70% de los que no tienen ninguna religión también optaron por Hillary. O sea, hay un corte muy marcado, ¿no es casi cierto? en igual proporción que los de religión judía. Efectivamente, ahí cerca del 70% de los judíos y de los que no profesan ninguna religión votaron por Trump, lo cual enfatiza también esta fractura cultural, además de política, que existe en los votos que expresaron los estadounidenses ayer. Gabriel, sumamos ya mismo a Jorge Elías, uno de nuestros enviados en Nueva York, para tener desde el lugar donde se ha estado viendo prácticamente todo este detalle, lo que está ocurriendo en este momento, el día después del triunfo de Donald Trump. Jorge, adelante desde Nueva York. Muy buenas tardes, Daniel, Mariel. Bueno, aquí estamos en Nueva York en un día atípico, un día más que atípico, un día con lluvia, pero con lluvia de comentarios y también con caras raras en la calle, caras mustias, te diría yo, en algún caso, caras eufóricas en otro caso. Quizá esto abona la teoría de los dos países, y para hablar justamente de la teoría de los dos países hemos invitado a Claudio Iván Remeseira, que es periodista del Wall Street Journal Americas y dicta clases en la Universidad de Columbia desde hace años. Es argentino, reside aquí en Nueva York, y la primera pregunta, Claudio, es: ¿hay dos países? Bueno, retomando un poco lo que decía Gabriel Puricelli en el análisis del corte de los votos, además de que numéricamente hay prácticamente un 50 y 50, más allá de esa partición aritmética, hay una partición sociológica. Digamos, la cultura urbana, más liberal, progresista, versus una cultura más conservadora, no solamente de los sectores rurales, porque se ha enfatizado mucho eso y con razón, sino también de la clase obrera tradicional de Estados Unidos, que ha sido votante tradicional del Partido Demócrata. Y uno de los grandes, sino la clave tal vez de la elección de Trump, fue el que, contrariando todos los pronósticos y la sabiduría convencional, él apostó a entrar en el bastión demócrata de los estados industriales de los Grandes Lagos, de lo que se llama el medio oeste del norte. Y está ganando. O sea, hay todavía estados indefinidos, por lo menos hasta que yo salí del diario, pero digamos, que haya ganado
en Michigan, o que se haya acercado, que haya ganado en Minnesota no tanto, pero digamos en Pensilvania. Ganó en Pensilvania, donde los demócratas no perdían hacía décadas. Entonces, cuando uno mira la composición precisa de ese voto, Hillary Clinton también perdió en los lugares donde se suponía que no debía perder. Hillary Clinton ganó en zonas urbanas y especialmente el estado de Nueva York. De hecho, anoche la gran ovación en el centro... California, no, claro, pero la gran ovación aquí en Nueva York fue cuando ganó el estado de Nueva York, estado de Donald Trump. Esta es una realidad. Hace tanto tiempo que residís en Nueva York que me imagino que hoy habrás amanecido y habrás visto caras que no son las habituales. Mira, hoy lo hablábamos con un colega del diario, con Iván Rothkegel, que digamos la sensación que hay en la ciudad, donde uno sabe que hay una mayoría de votantes de Hillary Clinton, es un poco la contracara de la sensación que podía haber en el interior del país con el triunfo de Barack Obama, o si hubiera ocurrido el triunfo de Hillary Clinton. Es decir, eso te da la temperatura de los dos países. Hay la división que hay. En la Argentina se habló mucho de la grieta, ¿no es cierto? En Estados Unidos también existe esa grieta. Es una división muy profunda que llega incluso, como también en la Argentina, a una diferencia en cómo se conciben las cosas, los hechos, la información. Un tema muy hablado, muy importante en la discusión de cómo se ha formado el voto Trump es el rol de los medios de comunicación. No olvidemos que Trump es, digamos, el rol de Fox News, por ejemplo, la cadena hermana del día donde yo trabajo, los medios sociales. No olvidemos que Trump es también un producto de la televisión. El show de Apprentice, que no sé si se vio en la Argentina. Sí, el Aprendiz, claro. You Are Fired, el famoso Está despedido. Eso lo hizo, eso ha sido su gran plataforma. Pero digamos, la manera en que se discuten las noticias, los hechos, en que la gente ve los hechos, la discusión entre los medios, lo que en la Argentina se habrían llamado en su momento los medios de la corporación. Aquí Trump habla de los medios, digamos, estándar, los medios mainstream, los medios oficiales, digamos, ¿no? Los medios liberales. Por eso se refiere a los medios de la ciudad de Nueva York. Y eso entonces hace que la manera en que la gente ve el país sea muy distinta en el interior y en los sectores obreros que han sido los perdedores de la globalización, que en los sectores más liberales, incluyendo, por supuesto, el mundo periodístico, ¿no? Les damos paso a ustedes. Daniel, Mariel. ¿Aló? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. De alguna manera, ¿cree que Donald Trump va a moderar un poco su discurso virulento en la campaña? Ya de hecho el discurso que dio al reconocer su triunfo bajó un poco el tono. ¿Podría ser un Donald Trump de la campaña o es ese mismo el que tendremos como presidente de los Estados Unidos? ¿Cuál es su expectativa, su análisis? Bueno, la expectativa es que sí, que haya una moderación. Él, otro de sus caballitos de batalla en la campaña fue su libro El arte del acuerdo comercial, ¿no? The Art of the Deal, el arte del trato, del acuerdo comercial. Y él, una de las cosas de los principios que plantea en ese libro es que lo esencial en su vida de negocios y en su vida en general es negociar. Que él presiona y cuando llega el momento que por ahí no puede presionar más, entonces ahí negocia. Digamos, lo que vimos en la campaña es otra cosa. Lo que vimos en la campaña fue claramente alentar los temores más raigales de una parte de la población, los temores a la globalización, los temores a la inmigración, los temores xenófobos, el levantar la bandera de un nacionalismo económico que su propio partido no es la bandera económica de su propio partido. Es decir, Trump, piensen que es alguien que ha tomado el control del Partido Republicano en contra de la opinión y de la posición de todo el establishment del partido. Y ahí está la otra grieta. La grieta Esa es una grieta también. Del Partido Republicano. Cuando hoy habla Trump, esta madrugada, en ningún momento menciona al Partido Republicano. Él dice, mi movimiento. Vos fíjate que él incluso presentó o habló un poco de su equipo económico. El equipo económico de Trump hay muy pocos nombres conocidos. Es decir, ninguno de los grandes nombres de hecho, los grandes nombres del establishment económico republicano le han dicho que no. Esto puede cambiar, seguramente va a cambiar, pero es interesante que cómo va a evolucionar, no es solamente ya
Trump frente a los demócratas, sino que Trump dentro de su propio partido. Trump es un rebelde, un insurgente que tomó por asalto el Partido Republicano. Los votantes de Trump no son los votantes tradicionales. Estamos diciendo que Trump ganó con votos tradicionalmente demócratas, ¿no? Entonces, hay una transformación que va a ser muy interesante observar cómo se va a desarrollar en las próximas semanas, meses y años, por lo menos los próximos 2 años, a ver si realmente esto anuncia un cambio digamos, radical de la política de Estados Unidos, de la identidad partidaria, ¿no es cierto? O si esto ha sido solamente una fase y, como decía también el invitado allá en piso, que evidentemente está reflejando un fenómeno mucho más global que lo de Estados Unidos. Hay que ver el impacto que esto va a tener. Ya estuvo hablando Le Pen en Francia, es decir, esto es un espaldarazo a muchos de los movimientos de derecha europeos, por más que, digamos, si uno le dijera esto al votante de Trump, no se consideraría probablemente de derecha en ese sentido, ¿no es cierto? Vamos a Buenos Aires, Daniel. Sí, a propósito de esto que están conversando, evidentemente Trump es un antisistema, un outsider. ¿Es también el triunfo de Trump una derrota para una clase política que la gente evidentemente ya no quiere ver más y quiso correr del poder con este voto a favor de este antisistema? Mira, yo te voy a contestar con el título de un libro de un filósofo español que fue muy famoso en la Argentina durante muchas décadas, no sé ahora. La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset. La tesis de ese libro es que el hombre común toma el control de las cosas, que no le importa la opinión de los expertos, que no le importa la opinión de las élites, que es la opinión del hombre de la calle, de la mujer de la calle, digamos. Y eso, que es una muy buena descripción del mundo de los social media de hoy, ¿no es cierto? Donde cualquiera es editor, todos somos editores, todos somos los dueños de nuestro propio medio, también describe el efecto de la campaña de Trump. Trump ganó, como decíamos antes, la gente al votarlo a Trump rechazó efectivamente a toda la dirigencia tradicional. Y si le sumás el caso del Partido Demócrata, el caso del competidor de Hillary Clinton en la interna, de Bernie Sanders es un fenómeno espejo de lo de Trump con respecto a este rechazo de las élites. Bernie Sanders también era un insurgente que era independiente hasta hace muy pocos años, se afilió al Partido Demócrata hace 2 o 3 años, y que también quiso tomar el partido por asalto. Los Berniers, los seguidores de Bernie Sanders, tampoco han desaparecido. Están ahí y van a pelear el control del Partido Demócrata, ¿verdad? O sea que, efectivamente, resumiendo, hay un rechazo global del electorado de Estados Unidos a la clase tradicional. Una cosa más, Hillary Clinton sacó 5 millones de votos menos que Obama hace 4 años. Y eso te refleja todo. Y Donald Trump también sacó menos votos que los candidatos John McCain y Mitt Romney en las últimas elecciones. Nos despedimos desde aquí con Claudio Iván Remeseira, a quien le agradecemos muchísimo. Gracias a vos, Jorge, gracias a una nueva visita aquí a nuestro piso en New York. Les damos paso a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, Jorge, y a todo el equipo de Televisión Pública Noticias que estuvo haciendo esta cobertura especial, incluida Gabriela Castaño también. Seguimos con nuestro invitado Gabriel Puricelli. Gabriel, la gran pregunta ahora es cómo influye este triunfo de Trump en la Argentina y sobre todo en el vínculo entre Argentina y Estados Unidos. Bueno, es un vínculo entre los dos países que no tiene una enorme envergadura comercial y por lo tanto los efectos van a ser más mediatos que inmediatos. Yo creo que hay que pensar primero en cuál va a ser el posicionamiento efectivo de la política exterior del presidente Trump respecto de ese gran país de América Latina que es México, que estuvo en el centro de su campaña, de una campaña muy agresiva donde no solo planteó la construcción de un muro, sino que planteó que la construcción de este muro iba a tener que ser pagada por México, un país soberano que fue tratado como si no lo fuera durante la campaña de Trump. Entonces yo creo que para la política exterior de la Argentina como parte de América Latina es decisivo en primer lugar ver qué tipo de relación piensa establecer una vez en la presidencia de Donald Trump con ese país tan importante de América Latina que es México.
Ahora, de alguna manera el gobierno de Macri al llegar restableció unas relaciones que habían sido muy ríspidas durante el kirchnerismo. ¿Se vuelve ahora al punto cero o se puede avanzar desde donde se dejó, se va a dejar con Obama, digamos, con la administración demócrata, que hubo una buena sintonía, ¿no es cierto? No, no se vuelve al punto cero, pero lo cierto es que para la diplomacia argentina, como para todos los embajadores acreditados en Washington, por delante hay un desafío, que es actualizar las agendas. O sea, no hay hoy un embajador en Washington que haya tenido, salvo tal vez el embajador de la Federación Rusa, que haya tenido un plan de contingencia para hacerse de los nombres claves de la futura administración. Es decir, que las diplomacias de todo el mundo van a tener un trabajo de aprendizaje con esta nueva administración que va a tomar algunos meses. Así que para la Argentina, como para cualquier otro país del mundo que tiene relaciones con Estados Unidos, seguramente los acuerdos que hubiera en marcha van a sufrir demoras, porque al igual que en la Argentina, cuando hay cambio de gobierno en los Estados Unidos, son miles los funcionarios de un partido que se van y son reemplazados por el otro, y tomará algunos meses hacer ese ajuste. Gracias, Gabriel. Gracias. Mañana suerte en la presentación de tu libro, Materia Obligatoria, a las 19 en Esmeralda 288, una compilación de sus análisis internacionales.